y al final vamos a matar todos los oficios, con todas las observaciones y los fundamentos de las señoras diputadas y señores diputados. Y a continuación le damos entonces la bienvenida al señor Andrés Felipe Ocampo, gerente general de Subus, Sociedad Anónima, concesionario de unidad de negocio número 2 de Transantiago. Asimismo se ha asistido por el gerente de Administración y Financia, la señorita María Fernanda Márquez, y el fiscal de la compañía, Rodrigo Ortúzar, quienes se referirán al proceso de organización judicial en transporte público, evidencia internacional y elecciones para Santiago. Yo quiero decirles que ustedes se han dado cuenta que hemos tenido varias audiencias, todavía nos queda gente acá por concurrir y por lo tanto le ofrezco la palabra, seamos bien concretos, bien puntual en esta audiencia. Le ofrezco la palabra a usted, señor Felipe Ocampo. Estamos diciendo que son entre 12 y 15 minutos para su exposición. Bueno, agradecemos la invitación. ¿Ya? La verdad nosotros como Subus estamos en este momento viviendo un problema, una situación bien compleja, que no mediar soluciones, porque creo que va a tener un impacto muy grande sobre las áreas que nosotros operamos y también sobre la ciudad. ¿Ya? Si vemos, nosotros somos una compañía que tiene 6.200 trabajadores, movilizamos diariamente 780.000 personas, ¿ya? De 26 comunas diferentes. ¿Ya? Esa es la dimensión de Subus y de lo que estamos hablando. ¿Ya? Como compañía, siempre hemos actuado de buena fe. Es decir, dentro de este proyecto comenzó ya. Nosotros arrancamos poniendo desde el inicio, haciendo unas inversiones importantes en terminales de estándar internacional, poniendo cobradores automáticos de monedas, poniendo torniquetes para el control de la evasión, y siempre estuvimos presentes para ayudar a lo largo del proyecto. Nos comenzaron a pedir buses viejos, los pusimos, después nos pidieron que fuéramos aumentando la flota, y siempre hemos estado dispuestos a colaborar para que el sistema de transporte público de Santiago salga adelante. Sin embargo, al día de hoy, ya el EBITDA, y la situación en la cual estamos, el EBITDA de la compañía, que es la utilidad que después permite pagar, obviamente, los activos o los pasivos, porque uno obviamente lo que hace es que los activos los compra con algunos pasivos, ya, es del 12%, y eso hace que sea insuficiente pagar la deuda. Y aquí estamos hablando de que toda la deuda de la compañía o parte de la deuda de la compañía se utilizó en compra de activos productivos, no para comprar acciones de otras compañías ni nada de eso, sino en activos, para la ejecución del servicio. Por lo tanto, nos hemos quedado en el 12% y la compañía lo que tiene es un problema de ingreso. Se ha hablado de que la compañía tiene un problema de operación y yo eso quiero ser claro, ¿ya? Si nosotros, se habla de que si Subus operara mejor, entonces tendría más ingresos. Si nosotros lleváramos la operación que está relacionada con los descuentos que nos citan y pusiéramos una operación perfecta, descuentos cero, este EBITDA subiría del 12 al 13,5, 14%, y para poder pagar todos los activos necesita estar del orden del 22, 23%. Por lo tanto, en la operación no está el problema. La otra cosa que ha pasado dentro de todo esto, ya, se habla también del endeudamiento de la compañía. A ver, aquí los socios le han puesto, los accionistas han puesto entre capital y préstamos directos, que es quasi equity o casi capital, 5 veces lo que la licitación o las bases iniciales pedían que se pusiera. Si vamos mirando cómo llegó Subus a esta situación, pongamos un poco de contexto. Esta es la evolución de lo que pasó desde el inicio del 2005 hasta el 2010. Ya hemos navegado en una incerteza jurídica brutal. 13 modificaciones de contrato hasta diciembre del año 2011, y en diciembre del año 2011 se hace un cambio total del contrato. Ahora, lo más curioso de esas modificaciones es que la modificación del 5 de marzo del 2010 entra a la Contraloría
y el ministerio la retira de la Contraloría y la tiene congelada durante 1 año y medio y nunca entra a funcionar. Adicional a eso, es un contrato que ha navegado ya no en la ley de concesiones, por lo tanto no hay arbitraje y el ministerio, que es la contraparte, termina actuando como juez y parte. Si nos vamos, dale la que sigue, ¿vale?, al nuevo contrato. En el nuevo contrato, de alguna forma nosotros aceptamos ya tener un poco más de riesgo, aceptamos la evasión, pero aceptamos hacernos cargo de la evasión, pero nunca nos pasaron el imperio de la ley. Y ustedes comprenderán, ya se ha hablado muchísimo de la evasión en Transantiago se ha convertido en un problema de orden público. Lo otro que se ha dicho es que hubo una indemnización a la empresa cuando entró el nuevo contrato, y eso es absolutamente falso. Lo que pasó fue que nos devolvieron el monto no amortizado del aporte que nosotros habíamos hecho a la Reserva Técnica Operativa. ¿Y por qué no lo devuelven? Porque en el nuevo contrato desaparece la Reserva Técnica Operativa. Ya, esto consta obviamente en documentos del ministerio. Si ustedes se van a la información financiera que está reportada en la Superintendencia de Valores y Seguros, se van a dar cuenta que en el 2012 nunca existió una utilidad por una indemnización. Y el otro tema fundamental dentro de todo esto era que, si ustedes recuerdan, en el año 2010-2011 han existido 3 quiebras dentro del sistema. Entonces se establecía como principio rector y fundamental de todo esto el equilibrio económico de la concesión, ¿ya? Y sobre ese equilibrio económico de la concesión es que salen todos los diferentes mecanismos para restablecer el equilibrio económico de la concesión. Además de esto, se hablaba en el año 2011 de un plan maestro de infraestructura entre el año 2011 a 2015, que para nosotros tenía una implicancia brutal, porque lo que hacía era terminar toda la infraestructura de Santa Rosa, que lo operamos, terminar Vicuña Maquena, que lo operamos, Independencia, Gran Avenida, Recoleta, ¿ya? Infraestructura que al día de hoy no se ha terminado. ¿Qué esperábamos nosotros dentro de esto? Que iba a existir ayuda, ok, o compromiso de la autoridad para poder combatir la evasión. Entonces, como se veía eso y eso estaba metido dentro de los contratos, se pensaba que obviamente las validaciones se iban a mantener estables. Como existía un plan de infraestructura ya concreto y que se iba a construir, pues se pensaba que las velocidades de la ciudad no iban a caer, ¿ya? Y que el mecanismo de ajuste de costos o el vector iba a hacer que todas las variables exógenas ya no iban a afectar los costos de la compañía. ¿Cuál ha sido la realidad o qué cosas han desequilibrado todo esto? La realidad es que las validaciones todos sabemos que han caído, y dale otra, y no han caído solo, ha sido una cosa constante para todo el sistema y para todos los operadores. Algunos caen más que otros porque tienen más incidencia del metro, entonces cada vez que el metro ha crecido y se ha ampliado, pues obviamente se han trasladado unos pasajeros de los buses al metro, es natural, pero lo importante es que todo el sistema ha caído. ¿Qué ha pasado con la evasión? La evasión, pese a todos los esfuerzos, nosotros como compañía hemos invertido desde el año 2012 a hoy 7.760 millones de pesos para tratar de contener la evasión. Tenemos 225 fiscalizadores, tenemos en todos los buses torniquetes, y aquí nos encontramos que obviamente la evasión se descontroló, que de alguna forma los esfuerzos que nosotros hacemos por tratar de controlar la evasión no son tan bien correspondidos, o no hay tanta ayuda del ministerio en esto. Mientras nosotros tenemos 225 fiscalizadores, el Ministerio para Evasión tiene 80, pero para todo el sistema. Nosotros somos el 20% del sistema, ¿ya? Y lo otro que pasa es que las velocidades de la ciudad se cayeron y se han caído desde que arrancó el contrato del orden del 10%. Las velocidades en transporte y en el contrato de Transantiago nos golpean por dos lados. Nos golpean por los ingresos, ¿ya? Porque obviamente el plan de operación o las velocidades del plan de operación, que es con el que uno se mide y después se comienzan a calcular los descuentos, no se modifican a la velocidad que cae la velocidad de la ciudad, válgame la redundancia.
Entonces uno siempre está descalzado en los programas de operación, entonces tenemos menos ingresos. Pero desde la perspectiva de los costos, pues obviamente, como se mantienen todos los años el kilometraje a recorrer constante, pues lo que pasa es que uno tiene más horas de operación. Es decir, si se cae la velocidad y el kilometraje anual de la compañía es el mismo todos los años, lo que sucede es que para poder hacer ese kilometraje necesitan hacer más horas. Y esas son horas de conducción, son más combustible y más repuestos. Entonces, los costos aumentan y los ingresos bajan producto de la velocidad, perdón, de los descuentos, ¿ya? Y en términos del mecanismo de ajuste de ingresos, pues se desajustó totalmente, ¿ya? Y hoy en día hay algunos costos, ¿ya? Y es bien curioso. Uno diría, oiga, ustedes deben estar felices porque el combustible ha bajado, ¿ya? Y estamos muy tristes y muy complicados con la bajada del combustible. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede porque es más lo que baja el ingreso, ¿ya? Que lo que baja el costo del combustible producto de la caída del combustible, porque no hay una sincronía o un match perfecto entre el vector en el ingreso y en los costos. Y lo otro que ha pasado, obviamente, que también todos los conocemos, es el vandalismo, ¿ok? Todos vemos lo que pasa en las marchas, lo que vemos en los eventos de alta convocatoria, y a título de ejemplo, cuando el vandalismo, los costos para nosotros en Mutual, desde que comenzó el contrato, al día de hoy el primer contrato, han subido un 190%. Esa es la realidad en términos de vandalismo. Ahora ustedes me dirán, oiga, pero muchas de esas cosas le pasan a todos los operadores porque todos están en el mismo problema, ya, o navegan en lo mismo. Y eso no es así porque nosotros, como Subus, tenemos algunas cosas ya y algunos desequilibrios que son estructurales, ¿ok? Como compañía. Y aquí los explicamos. Por ejemplo, tenemos el IPK más bajo del sistema. ¿Qué es el IPK? Es el índice de pasajero kilómetro. Eso lo que quiere decir es que nos toca ir a traer la gente de muy lejos, ¿ya? Es decir, uno podría decir que Subus es el operador que más servicios sociales tiene, porque es el que tiene que ir más lejos a traer la gente y tiene la mayor cantidad de servicios poco rentables. ¿Qué otras cosas hay? Ya tenemos el mayor porcentaje de kilómetros en vacío. Los kilómetros en vacío no se pagan, son los kilómetros que hay entre los terminales y donde inician los servicios, que son las cabeceras, y eso dificulta la regulación, obviamente, de los buses. Y lo otro que hay, que nos hace diferentes, ya es que somos el operador que de alguna forma es más costoso, porque es el operador que por diseño tiene más cantidad de buses articulados. Entonces es evidente que un bus articulado pues vale más operarlo que un bus chico, pues de partida tiene un eje más, ya tiene 18 metros contra 12, tiene 4 neumáticos de más y todas esas cosas. ¿Ya? ¿Cuál es? Entonces miran ustedes, bueno, pero ¿cuál es la solución de todo este tema? ¿Ya? Nosotros, desde octubre del año pasado, es decir, desde septiembre del año 2014, solicitamos una revisión excepcional al contrato para efectivamente lograr equilibrar todas estas diferencias y todos esos desequilibrios. Y la revisión excepcional es un mecanismo que está contemplado en el contrato de concesión. Se ha dicho que nosotros estamos pidiendo un salvataje y yo en eso quiero ser enfático. Nosotros no estamos pidiendo ningún salvataje. Nosotros lo que estamos pidiendo es que efectivamente el contrato de concesión se cumpla tal cual dice y tal cual ha pasado en el pasado con otros operadores. Porque hay operadores que en el pasado, ya mediante el mismo mecanismo de revisión excepcional, lograron equilibrar sus contratos. Y nos parece bien porque para eso está el mecanismo. El mecanismo está para equilibrar todos los desequilibrios que se presenten dentro de la concesión. Y más allá, cuando entramos en este proceso final de revisión que está abierto, que lleva del orden de 21 meses, ¿ya? Y no desde que se pidió y se abrió formalmente en octubre del año pasado, para ese proceso nosotros pedimos que entrara un tercero para que auditara la compañía y que ayudara a resolver toda la situación. El ministerio contrató a Deloitte, quien a su vez contrató al DICTUC para poder resolver de mejor manera esto.
Al día de hoy, de los 4 informes que se le han pedido, solo tenemos uno de los 4 que se habían pedido, aunque ya sabemos de todas las discusiones que hemos tenido con ellos, ok, cuáles eran los resultados de las cosas que ahí se decían. ¿Ya? Dentro de esto sale que obviamente dentro de lo del DICTUC y todo, que hay que hacer un aumento en el PPT del 23%. Ese es un dato que no hemos sacado nosotros, ese es un dato sacado por DICTUC, por Deloitte, que fue el observador que el ministerio contrató para que efectivamente ayudara en todo este proceso de revisión excepcional. ¿En qué estamos hoy? Como esto ha tomado más tiempo de lo que debería tomar, desde que lo pedimos, ok, llevamos 21 meses, y lo curioso de esto es que en las otras compañías que se hizo en 4 meses estuvo solucionado, nosotros llevamos ya 21 meses, esto no se soluciona, el tema de caja de la compañía se comenzó a complicar y la única solución fue entrar el 10 de junio, ok, en un proceso de reorganización judicial. Entonces en este momento estamos con 2 temas. Por un lado estamos con un proceso de reorganización judicial, ya con los acreedores tratando de resolver pues todo el tema de la organización de pasivos, y tenemos abierto también el proceso de revisión excepcional del contrato. Y aquí también se ha dicho que lo de la reorganización es un tema entre privados. Pues sí, es un tema entre privados, pero que requiere de la voluntad del gobierno y de cerrar los compromisos contractuales de la revisión excepcional. Porque si no, obviamente, lo que estamos pensando es que los bancos, obviamente, tienen que hacer el trabajo y le vamos a tirar toda la solución a los bancos en el proceso de revisión judicial, y con eso le estaríamos diciendo que para solucionar este problema, entonces los bancos tienen que hacer una quita del 70% del capital, de la plata adeudada. Y eso nos parece muy, muy complejo, sobre todo de cara al escenario que se viene de las licitaciones del 2018. Porque la pregunta es, oiga, ya en el pasado se quebraron unas compañías, hubo problema obviamente en el pago de acreedores financieros, ahora va a volver a haber problemas. Entonces la pregunta es, ¿quién va a venir a licitar en el 2018? ¿Qué banco va a apoyar el sistema en el 2018? Si la realidad es que la banca local nunca ha apoyado, ahora menos le va a creer, y ahora vamos a tener problemas con la banca internacional, y que que varios de estos actores de la banca internacional son bancos públicos de fomento de otros países. Entonces creemos que en la licitación futura pues vamos a tener una condena del transporte de los chilenos. ¿Y qué pasa si al final pues los bancos dicen efectivamente que no van a ayudar en nada y el proceso de reorganización obviamente no lo aceptan? Pues entraríamos en un proceso ya de liquidación con todas las consecuencias complejas que pueda tener el proceso de liquidación. ¿Y qué vemos nosotros? Que va a entrar un conflicto de leyes, porque por un lado va a estar el liquidador, por otro lado se ha dicho que aquí no va a pasar nada, que porque va a aparecer un señor que se llama el administrador provisorio, pero que van a estar totalmente en conflicto entre los objetivos de ese administrador provisorio y los objetivos ya del señor liquidador. Porque prácticamente el administrador provisorio lo que va a querer es como tomar los buses y como decir aquí los expropio, me los llevo, y el otro efectivamente quiere liquidar. No se va a poder pagar las indemnizaciones de los trabajadores y se va a crear un problema muy, muy complejo en la judicialización de todo esto. Y lo que va a pasar es que en todo este proceso de judicialización vamos a tener el problema con los 6.200 trabajadores, con los más de 60 sindicatos que tenemos en la compañía. Vamos a dejar de transportar las 780.000 personas que transportamos diariamente en las 26 comunas, pero si esto se cae, obviamente va a haber un sistema en cadena sobre el resto del sistema, porque la presión de todos los pasajeros que nosotros no estamos movilizando se le va a ir a los otros operadores y va a haber un problema mayor. Pensamos que es un tema serio que tenemos que resolver en el corto plazo, y que la solución pues está dada, porque es solucionar de alguna forma el proceso de revisión excepcional, que es un mecanismo del contrato. Muchas gracias. Bien, Felipe Andrés Ocampo, gerente general Subus. Te agradezco, le ofrezco la palabra para avanzar en el tema. El diputado Gustavo Asbun tiene la palabra.
Gracias, presidente. La verdad que, bueno, creo que hay cosas que distan mucho de lo que nosotros conocemos de la realidad. Y sobre todo quienes ya llevamos años en la comisión y sabemos en el fondo, inclusive la negociación que se hicieron con los contratos durante el año 2011. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando dice que efectivamente hay una evolución de la reserva técnica, esa evolución de la reserva técnica, con la modificación del contrato, se hace exclusivamente para aliviar la carga económica y los problemas financieros que tenían. Y eso me consta porque el propio ministro Pedro Pablo Errázuriz, y podemos pedir las actas, nos comentó el por qué se estaba entregando la reserva técnica a varias empresas, entre ellos usted, y por qué tendrá memoria Alsace Express. Por lo tanto, nosotros también tenemos claro el tema. Y sabemos por qué fue la entrega de la reserva técnica. Y no fue por modificación de contrato. Fue por una negociación que tuvieron con ustedes, donde obviamente el tema aquí en cuestión era que era una manera de poder aliviar la carga económica y obviamente la situación crítica por la cual estaban atravesando. También en esa modificación de contrato que se hizo el año 2011, quiero que sepa que también salieron beneficiados. Porque acuérdense que optaron por nuevas zonas, se le agregaron nuevas zonas y por lo tanto empezaron a tener mayor cobertura y todos sabemos que no eran zonas malas, porque le entregaron zonas buenas. Y por lo tanto, como también lo tenemos claro, porque le insisto, está en la acta, podemos revisar la acta de la modificación de contrato que se hizo en esa época, y cuando le entregan esos servicios nuevos, obviamente también fue por el lobby, que me imagino que hicieron todas las empresas y los operadores en ese minuto, porque se habían caducado una serie de servicios y obviamente se le estaba entregando a nuevos operadores, entre ellos ustedes, a los operadores más grandes. Y finalmente, por intermedio suyo, presidente, decir que me gustaría que si en algún minuto vamos a seguir con el tema, invitar al ex ministro Errázuriz, porque es bastante distinto. Además, me gustaría, porque el ex ministro después tuvo alguna relación, creo que con ustedes como empresa, no sé qué vínculos tuvo el ex ministro Errázuriz con ustedes, pero algo tuvo, después que dejó el ministerio, años después, y por lo tanto tengo muy claro lo que él conversó con nosotros cuando él estuvo en esta comisión. Y quiero ser honesto que me preocupa sobremanera, porque entiendo hoy día que hay un problema de carácter administrativo, aquí hay un problema de carácter financiero, aquí hay un problema de la autoridad, creo que hay un problema donde hay responsabilidades compartidas. Y esas responsabilidades compartidas se tienen que asumir entre todos, y todos los actores que de una u otra forma han contribuido a generar esta crisis que se está viviendo actualmente. Porque no vamos a decir que ustedes, como operadores, son, entre comillas, los más eficientes del sistema, cuando en la práctica no lo han sido. Tienen uno de los índices, y para qué decir, también usted decía que efectivamente tienen o reciben más recursos que el resto de los operadores, pero que tienen mayores gastos, sí, pero son también los que tienen, dentro de la negociación de los contratos, fueron los que mayores ingresos percibieron. Y eso también es parte de una realidad, porque nosotros le podemos traer la tabla completa de la negociación de contratos que hubo con todas las empresas, y ustedes son las que más ganaron en esa negociación. Usted me podrá decir es que era por los niveles de gastos, era porque nosotros habíamos hecho una mayor inversión. Sí, pueden haber millones de factores, pero a usted se le equilibró de una manera distinta que el resto. Inclusive los operadores chilenos salieron perdiendo en esa negociación del año 2011. Y nosotros lo tenemos claro. Porque resulta que aquí, insisto, Alsace Express se le premió con nuevos servicios, al igual que a ustedes, y son las otras que tienen problemas económicos y que están a punto de quebrar, en desmedro de operadores que habían hecho relativamente bien su trabajo y que estaban, en el fondo, siendo víctimas de esta negociación de contrato. Y
la situación puntual que por la que están atravesando hoy día, y cuando quiero referirme, y con esto quiero terminar, a las responsabilidades compartidas, es porque entiendo que el problema va mucho más allá, en el fondo, porque aquí efectivamente hay un problema de carácter estructural. Pero este problema de carácter estructural no pasa solo por decir que el gobierno de turno tenga el grado de responsabilidad. Y el problema estructural también se debe porque cuando se modificaron los contratos, ustedes tuvieron la alternativa y la posibilidad de hacer cambios que les convenían. Si no se hicieron, eso no es culpa del gobierno de turno, ni el ex ministro, ni el actual ministro. Entonces, pues porque no es responsabilidad ni del ex ni del actual, porque obviamente la situación que se está viviendo hoy día también tiene que ver con responsabilidades compartidas y las responsabilidades aparte son de él. Y finalmente entendemos que hay una responsabilidad política, que el ministro de Transporte tiene que aparecer dando la cara, en el fondo, y asumiendo hoy día la situación que está atravesando. Yo entiendo que el ministro no ha tomado decisión en relación a cuál debiera ser las medidas que se debieran adoptar en relación a la situación que atraviesan ustedes. Yo era partidario de que a usted se le hubiera quitado servicio hace mucho tiempo, porque cuando uno hace una evaluación del servicio, y aquí quiero ser muy honesto por intermedio suyo, presidente, cuando se hace la evaluación de los servicios, una de las empresas que tenía los servicios que eran más malos era Subus. Entonces, y eso fue antes que se modificaran los contratos, posterior a la modificación de contrato, que cuando me acuerdo, y podemos buscar, y le podemos pedir por intermedio suyo a la Biblioteca del Congreso, las declaraciones que ustedes hicieron, que estaban muy felices con la modificación de contratos, y ahora veo que la cuestionan públicamente. Entonces, yo creo que aquí hay un problema, y el problema de fondo es que deslindar responsabilidad en tercero y no asumir la propia, me parece que no corresponde, sobre todo porque están prestando un servicio país. Eso, presidente. Gracias, diputado Asbun. Don Gustavo, le ofrezco la palabra al diputado Pérez. Don Leopoldo, tiene la palabra, don Leopoldo. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los invitados. La verdad que al escuchar la exposición del señor gerente general, quiero hacerle dos preguntas. La primera dice relación con si ustedes como empresa tienen un plan de contingencia frente a la posibilidad ya de este proceso de, entre comillas, quiebra, porque se le cambió sutilmente el nombre a la ley, pero a buen entendedor, pocas palabras, esta reorganización financiera, entiéndase quiebra, igual quiebra, y usted lo tocó con el tema del administrador provisional. ¿Cuál es el plan de contingencia de la empresa? Porque no basta declarar lo que va a suceder, que todos sabemos lo que podría suceder en un proceso de quiebra. Y me gustaría saber por dos cosas. Uno, por los usuarios, es decir, por los 700 y tantos mil pasajeros que ustedes movilizan a diario. Y segundo, por los 6.200 trabajadores. Y eso realmente es preocupante, porque hasta donde yo sé, no le veo mucha salida con los acreedores de ustedes, y que son acreedores externos fundamentalmente, y uno un banco sueco, fundamentalmente, que financió todo lo que es la flota, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, presidente, tiene que ver, de acuerdo a la exposición, que cuando ustedes postularon la licitación de esta concesión del sistema de transporte público en el año 2005-2006, ustedes conocían la realidad chilena, y particularmente de la región metropolitana o el Gran Santiago, respecto al comportamiento del usuario del sistema de transporte público, porque aquí hubo un cambio radical. Y si ustedes como empresa querían postular, me imagino que conocían el negocio. O sea, no vengamos a llorar después sobre la leche derramada. ¿A qué me refiero? ¿Cuál era el comportamiento del usuario chileno, y particularmente de Santiago, respecto a la exigencia del transporte público? De un método o de una política comercial de ir a buscar el pasajero, como en el sistema vigente hasta ese minuto, a un cambio radical en el modelo en que el pasajero tenía que ir a buscar el bus. Yo creo que si nos remontamos al inicio del sistema de transporte público Transantiago, yo creo que ahí parte el problema.
Entonces, la segunda pregunta, y concretando, señor presidente, por su intermedio, es, ¿ustedes estudiaron el mercado de transporte al cual se iban a enfrentar al postular a la concesión? ¿O se guiaron solo por las bases de licitación sin haber hecho el estudio previo del comportamiento del mercado, porque era un cambio radical? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Pérez. Leopoldo, le ofrezco la palabra para que dé respuesta a las preguntas que han hecho los parlamentarios don Andrés Felipe Ocampo. Perdón, la diputada Loreto Carvajal, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, a los representantes de la empresa, pero hacer una pregunta muy puntual. Yo lamento que no esté el Ejecutivo acá, porque la verdad es que hay juicios, prejuicios que a mí no me constan de ningún lado, digamos. Yo quisiera tener a lo mejor algo más oficial y el Ejecutivo habría sido el ente, obviamente, y objetivamente apropiado para dar respuesta a esta problemática. Yo quisiera preguntarles, por un lado, esta sucesiva cambio de normativa, estos 13 modificaciones que hubo en los contratos iniciales, ¿cuál es la justificación que se ha dado para que esto haya ocurrido así, de esa forma? Y segundo, ¿cuál es la situación de los trabajadores hoy día con esta pseudo quiebra que ustedes mencionan? Y obviamente respecto al plan de contingencia que preguntaba el colega, ¿qué es lo que se prevé respecto de aquello? O sea, ¿cómo visualizan ustedes manejar si es que aquí hay efectivamente un daño muy importante en materia laboral y en eso saber qué es lo que piensan ustedes respecto de ello y que nos comenten? Gracias. Ahora sí, señor Ocampo, por favor, le ofrezco la palabra a usted o a alguno de sus acompañantes porque vamos a terminar. Ahí está bien. Ok, muchas gracias, presidente. Con respecto a las preguntas del diputado Hasbún, a ver, aquí hay varias cosas. Uno, a nosotros nos dieron una nueva zona que fue la zona G, pero la zona G no era la mejor zona. Ya, recordemos, es que tú decías ahora que nos han dado zonas y que eran increíbles. La zona G venía de una quiebra. Nosotros recibimos una quiebra. ¿Ya? Y, pues es que, pero el otro operador estaba quebrado. Bueno. Entonces, estamos dando datos concretos. Ya, es la zona con más evasión, es una zona complicada y ya venía de que un operador anterior le habían caducado esa operación y después el otro operador que siguió ya terminó en quiebra. Las otras cosas que nos estaban diciendo era un poco hablando de la eficiencia y de los indicadores. A ver, el tema de los indicadores es un tema bien curioso, ¿ya? Y se comparan una cantidad de cosas, pero son cosas incomparables y se comparan realidades que no son las mismas. Entonces, yo no puedo comparar la operación de su bus, que tiene 18% de kilómetros en vacío, es decir, los terminales están súper lejos de donde arrancan las cabeceras, que solo el 11% de sus cabeceras están dentro de los terminales, con otras compañías que tienen otras realidades. Nosotros tenemos servicios largos que atraviesan el centro, ¿ya? Y todo eso hace que efectivamente haya mucha variabilidad en la operación. Entonces, cuando se comienzan a hacer las comparaciones entre unos y otros y se habla de la operación, me parece que hay que mirar a cada una de las compañías en su mérito. Y yo precisamente para evitar toda esa discusión de los descuentos y de la operación, siempre he dicho, oiga, hagamos una cosa, pongamos los descuentos en cero, porque tener los descuentos en cero quiere decir que la operación es perfecta. Y si la operación fuera perfecta, la compañía estuviera en el mismo problema. Es decir, el problema no es la operación. ¿Ya? Y alguien me va a decir, oiga, pero es que no solo son los descuentos, sino que los pasajeros caen. Bueno, pues es que caen para todo el sistema y para todos los operadores. Entonces yo creo que el tema no es la operación y no son los descuentos. Y la otra cosa que a veces se habla de eficiencia, es que en la eficiencia van y dicen, oiga, es que los operadores más chicos son más eficientes porque son los que tienen los costos por kilómetro más bajos. Y sí, es obvio que ellos tienen los costos por kilómetro más bajo, pero no es porque sean más chicos, es porque tienen una tipología de buses diferentes. Es evidente que yo me comparo con alguien que no tiene sino liebres y buses de 12 metros, pues él va a tener obviamente unos costos de operación mucho más bajos que los costos de operación que podemos tener nosotros cuando el 43% de nuestra flota es articulada, el otro 42% es de 12 metros y un 15% apenas de liebres. Entonces creo que ahí hay varias cosas
que no dan. Lo otro, ya a nosotros, al final, y vuelvo y digo, nos devolvieron el aporte que habíamos hecho a la RTO. A los otros no les devolvieron nada porque no habían hecho aporte. Y nos devolvieron el aporte no amortizado porque una parte efectivamente se amortizó y eso después se fue, no hubo ninguna utilidad y eso consta obviamente en todos los análisis de la superintendencia y que inclusive en una carta que hicimos llegar aquí están todos los sustentos ya y todos los soportes de esa operación. ¿Qué más? Lo otro, cuando hablaba de que nosotros teníamos los ingresos ya más altos, pues uno puede decir, lo primero es que hoy en día ya, bueno, o hasta antes de la revisión programada, lo que pasa es que a ti que van a dar todas las revisiones programadas, el PPT nuestro no era el más alto. El PPT más alto es el de Alsacia. Pero eso no significa nada. Y tener el PPT más alto ya no significa absolutamente nada por la siguiente razón. Sí, yo tengo el PPT más alto, pero soy el que peor IPK tengo. Es decir, es el que menos, los servicios son menos densos o tengo que ir más lejos a recoger la gente. Soy el que tengo más kilómetros en vacío y soy el que tengo la tipología de flota más costosa, ¿ya? Y eso obviamente hace toda la diferencia. Y lo curioso de todo esto, y uno podría, y les podemos hacer llegar un modelo teórico que tenemos, que uno va y pone dentro del modelo teórico la ecuación de ingresos con los PPT de todos, y después ponemos obviamente los costos por kilómetro de cada uno, por tipología de bus y todo eso, y resulta que teóricamente los que tienen el mayor ingreso terminan siendo los que peor margen tienen, ¿ya? Pero eso es un tema obviamente de condición de la estructura del negocio, que así estaba dado en las bases, estaba dado en el contrato, y que se soluciona obviamente, con los mecanismos que tiene el contrato, que son la revisión excepcional, que es con la cual se equilibra la concesión. Con respecto ya a las preguntas del diputado Pérez, a ver, uno, efectivamente cuando entramos, pues conocíamos obviamente ya todo lo que pasaba en la ciudad. Efectivamente sí iba a ser un cambio del sistema troncoalimentador, pero aquí sucedieron cosas, por ejemplo, en el tema de la evasión, que nadie pensó que iban a pasar. Ya aquí sí todos nos recordamos, aquí existía una cultura de pago increíble. Ya cuando uno se subía, la plata iba hasta el otro extremo, después volvía el boleto. Ya, y todo eso se perdió y todo eso se pierde porque acordémonos que cuando arranca el sistema arrancó sin poder validar. Ya, y por todo el tema hubo líderes de opinión que llamaron a que nadie pagara. Entonces lo curioso es que toda esa cultura que existía de pago murió ya en los primeros 3 o 4 semanas de implementación del sistema por una falla. ¿Ya? Con respecto, y es una pregunta del diputado Pérez y de la diputada Carvajal con respecto al plan de conciencia, claro, eso es lo que más nos angustia. Ya, eso es lo que a nosotros hoy en día más nos tiene preocupados, porque sé qué es lo que pasa aquí. Si la compañía, si llegamos al proceso de reorganización, el gobierno sigue diciendo que no va a solucionar nada del proceso de revisión excepcional, que seguimos diciendo que se debía cerrar porque ya en el pasado se hizo y porque es el mecanismo que efectivamente el contrato tiene para eso, pues probablemente ya los bancos o nos va a ir mal en el proceso de reorganización judicial. Y si nos va mal, pues hay que irse a una liquidación aquí en la quiebra. Y eso es lo que nos tiene a nosotros muy preocupados, porque en ese momento nosotros dejamos de ser los responsables de la operación. Nosotros perdemos el timón. ¿Ya? Ahí va a llegar supuestamente un administrador provisorio, es lo que dice efectivamente la ley, ¿ya? Pero que nunca hemos podido entender finalmente eso cómo va a funcionar. Es decir, ahí está en la ley, pero nadie tiene claro cómo va a operar y qué va a pasar. Porque entre otras cosas, este administrador provisorio es una persona natural. Yo nunca he podido entender si este señor va a llegar, después él va a tener que ir a contratar los 6.000 trabajadores, no sé. Por eso es que creemos que va a entrar se va a armar un momento, obviamente, de una discusión y de una disputa entre las leyes y van a entrar en conflicto ¿quiénes? El liquidador y el administrador provisorio. Eso es efectivamente lo que a nosotros nos tiene con más susto, porque
ahí lo que estamos hablando es que vamos a entrar en enredo con nuestros trabajadores, ¿ya? Pero también vamos a afectar, obviamente, a 780.000 usuarios. La diputada Carvajal tenía otra pregunta como los antecedentes de respaldo. A ver, nosotros enviamos en su momento una carta, le hicimos llegar al presidente de la comisión una carta donde están todo lo que hemos dicho, ya todos los soportes de eso, ¿ok? Y de las cosas que aquí estuvimos. Lo rogamos por 5 minutos. Adelante, para terminar. Y la última, la justificación de los cambios de contrato. A ver, cuando comenzó el sistema de esas 13 modificaciones de contrato, hubo unas que fueron para cambiar fechas, ¿ya? Pero hubo como unas 3 o 4, ¿ya? Que fueron vitales. ¿Y qué fue lo que pasó? Que comenzó obviamente el sistema, dado todos sus problemas, a tener que ir adaptándose a la realidad y tuvo que hacerse una cantidad de modificaciones de contrato. Acuérdense que cuando arrancó el sistema supuestamente debía operar con 4.500 buses, ya hoy en día son 6.500, pero nunca salieron 4.500 buses al principio de la calle, salieron 3.500. Entonces hubo que establecer una cantidad de indicadores para poder hacer que salieran todos los buses a la calle. Entonces, muchas de esas modificaciones se hicieron para poder ir introduciendo todos esos cambios que el sistema requería. Lo que pasa es que obviamente se iban introduciendo cambios y para nosotros y para los bancos y para todo el mundo, pues no tener las reglas claras y estar en un ambiente cambiante se vuelve bien complejo. Usted mismo lo señaló porque nos salieron los 4.500 buses. Sí, pero yo los míos los saqué. Ahí está el tema. Y hemos pasado mucha plata en subsidios, demasiada. Miles de millones de dólares. Bueno, le agradezco a Felipe Andrés Ocampo, gerente de Subus. Nos queda claro las distintas observaciones que ustedes han realizado sobre este proceso que no ha sido fácil. Nosotros vamos a hacer llegar al Ejecutivo, con quien en un momento vamos a tener que conversar este tema. Vamos a enviar toda la información que ustedes nos han entregado acá, las observaciones, si tienen algún material más que hacernos para que nosotros acopiemos a los oficios que tengamos que conversar con el ministro de Transporte sobre esta materia. Así que yo quiero agradecerle la visita y todos los oficios que, tanto en las distintas delegaciones que hemos tenido esta noche, enviaremos al Ministerio de Transporte. Señor presidente, una cosa más, perdón. Una cosa más, señor Ocampo. Y con respecto al tema del exministro Errázuriz, el exministro Errázuriz no tiene ninguna relación con nosotros contractual ni nada, así como él mismo lo ha hecho saber en diferentes instancias. Muy bien, muchas gracias. Sí, toda la información que el señor Ocampo, quiero también agradecerle a su acompañante, a Rodrigo Ostúzar, que nos dejen toda la información que tienen, porque la queremos acompañar a los oficios que enviemos al Ejecutivo. Y quiero, señor secretario, por favor, y prosecretario, todos los oficios que tenemos, primero el FENABUS, el segundo tiene que ver con FENTUTUSH, y el tercero lo que han dejado acá los amigos de Subus, en fin, y dejamos para la próxima sesión, porque quiero pedirles que por favor terminemos con lo que está pendiente en materia de audiencias. Tenemos 4 proyectos para legislar, 2 de transporte y 2 de obras públicas, y que nos aboquemos a eso, señores diputados. Diputado García, por favor. Presidente, no, yo quiero saber la próxima sesión, pero ¿cuánto rato demora a lo mejor en exponer los trabajadores? A lo mejor en 10 minutos están listos y es 10 minutos, y a lo mejor es preferible escucharlos 10 minutos ahora y dejar la otra sesión. Despedimos entonces a los amigos de Subus y no tiene nada que agradecer. estamos de acuerdo entonces.